Buenas noches con todos, profesor, tutor, compañeros. Realmente un gusto el poder compartir con ustedes. En este caso vamos a discutir un poco sobre la lectura de la libertad como condición fundadora del derecho, escrita por el profesor Carlos García Torres, en donde básicamente lo que iremos viendo es un poquito la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Así pues, en primer lugar, debemos considerar que la libertad como condición fundadora del derecho ha tenido una importante evolución a lo largo de los años. Así tenemos que en la antigüedad la libertad era nula o escasa. Estamos hablando de tiempos, por ejemplo, de la esclavitud, donde habían súbditos que básicamente el derecho que teníamos, si se lo puede llamar derecho en ese entonces, no era coherente, no era un sistema coherente, se basaba básicamente en la voluntad de quien tenía el poder, y ese poder implicaba también el poder establecer castigos sin una base conceptual. No castigaba porque hacían algo malo propiamente dicho, sino que hacían algo malo para quien lo consideraba así, que eran los dueños de los esclavos, en fin, ¿no es cierto? Podemos decir que ese, entre comillas, derecho, ese sistema, no era un verdadero sistema. No hablamos de un ordenamiento jurídico como lo conocemos el día de hoy, ¿no? En donde estamos hablando de una sociedad de libertades, varias libertades, incluso nuestro país es un claro ejemplo: libertad a transitar, libertad de culto, libertad de pensamiento, en donde muchos de los sistemas también son bastante coherentes, ¿no? Si bien es cierto, pueden haber algunas fallas de manera conceptual, los sistemas son coherentes, ¿no? Y precisamente esa base conceptual es la que hace o lo que le da lugar a la coherencia. Y existe una explicación. Nosotros tal vez justo en este semestre estamos viendo derecho penal y en donde vemos claramente cuál es el propósito de cada una de las penas, qué es lo que estamos protegiendo, cuál es el bien jurídico protegido en cada una de esas penas. Existe una explicación: cómo lo haces, dónde lo haces, en qué circunstancias, qué tipo de penas son las que se enfrentan. Entonces podemos ver que ese ordenamiento jurídico crea un verdadero derecho, ¿no? Algo que es bastante estructurado. Sin embargo, tenemos que considerar también que no todas las libertades tienen el mismo significado. Hay algunas que recogen los sistemas jurídicos, por ejemplo, las libertades subordinadas, y hay otras que son las que dan el origen a los sistemas jurídicos, y a esto llamamos libertad determinante o fundadora. Sin una libertad determinante o fundadora no existe derecho. Sin una libertad determinante no existen libertades subordinadas, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos, en nuestra Constitución se nos da varias libertades, ¿no? Por ejemplo, libertad a transitar. Esa libertad a transitar me da a mí el derecho de poder ir al lado A o al lado B. Si estoy en el lado B, podría hacer lo que me plazca en ese lugar, pero si no tengo esa libertad principal de irme a un lado al otro, no podría hacer esa segunda que es en el lugar al cual me dirijo, ¿no? También tenemos que dentro de este análisis, dentro de esta lectura, también tenemos el concepto de negación de la libertad y el derecho, ¿no? Como decíamos un momento, cuando negamos una libertad fundadora, estamos negando también el propio derecho. Y esto indudablemente que provoca una falta de motivación y consistencia del sistema jurídico. En este caso, las consecuencias son bastante graves y se presentan en gobiernos de facto como el que se vive, por ejemplo, en Nicaragua, en donde, por ejemplo, hace pocos días ganaron Miss Universo y a la organizadora del evento le prohibieron regresar al país porque sí, ¿no? Y eventualmente también pueden haber algunas de estas situaciones en un estado de derecho, en situaciones de estados de excepción. En nuestro país son muy específicos los casos en los cuales se puede dar
o se puede decretar este estado de excepción y como hemos visto siempre están sujetos a la aprobación por parte de la Corte Constitucional, ¿no? Fundamentalmente porque en el estado de excepción, como lo vemos acá, se limitan varias libertades y la Corte Constitucional debe estar vigilante de que para poder permitir la limitación de esos derechos, realmente existe una situación que amerite y que fundamente el que eso se pueda hacer mediante un decreto del presidente. Ahora, si volvemos un poquito hacia atrás, lo que nos decía Santo Tomás de Aquino, nos decía que el hombre se diferencia de otros seres a los que él llama irracionales justamente por tener el control de sus actos, justamente porque el hombre es racional. Y únicamente las acciones propias del hombre sobre las que tienen control pueden llamarse acciones humanas. Esta facultad de voluntad, esta razón, nacen de la libertad. Era un poco lo que Santo Tomás de Aquino mencionaba respecto de la naturaleza humana en la libertad de elección. Pero ¿por qué necesitamos libertad para los sistemas éticos y jurídicos? Como mencionábamos hace un rato, todo sistema jurídico requiere que exista libertad en el ser humano para tomar sus propias decisiones. Como vemos aquí, vamos haciendo el vínculo un poco con lo que nos decía Santo Tomás, con lo que hablábamos al inicio de la libertad fundamental, ¿no? Si es que el hombre, como decíamos, tiene en esta lámina anterior, tiene sus acciones propias, tiene esa misma voluntad es la que crea la libertad y esa libertad es lo que da lugar también a los sistemas jurídicos. Como vemos acá, Carlos García, un poco haciendo referencia a lo que mencionaba Kant, decía que la piedra angular de cualquier sistema religioso o ético es la libertad, ¿no? La libertad, como todos sabemos, es un carácter de valor, perdón, la libertad es un valor de carácter universal, por lo que su garantía, su protección debería ser promovido en todo momento, sin ningún tipo de restricción, ¿no? Debería darse esa promoción en todo el mundo. Eh, no siendo un cliché, ¿no es cierto? Decimos que siempre hablamos o se escucha en las películas que vemos que Estados Unidos es la tierra de libertad, que dan libertad de todo, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Porque existe cierto punto hasta donde llega la libertad y cuando ya empiezo a afectar a otras personas, no estoy hablando de libertad, ¿no? Vemos eso mucho, lamentablemente, con el tema de portes de armas, que se dan grandes balaceras, asesinatos indiscriminadamente. Y claro, como es una sociedad que está, que promulga la libertad en su constitución, ven tal vez ahí con algunos fines económicos de por medio, pero dicen, no, no puedo restringir esa libertad de que las personas lleven las armas, aun cuando esa libertad, cuando se excede, genera daños de la misma sociedad. Es algo que indudablemente deberíamos tener mucho cuidado, ¿no? Eh, Continuando con la lectura de Carlos García, también vemos que utiliza las ideas de Kant para respaldar, ¿no? Como habíamos dicho hace un rato, la libertad es esencial para los sistemas jurídicos, pero lo es también para la ética y para la moral, porque finalmente la libertad es lo que nos define como seres humanos y evidentemente que eso también se traduce en que sea fundamental para los derechos humanos. Como decíamos, la libertad en este caso es un elemento importantísimo para poder hablar de derechos humanos. Podemos decir, y un poco, tal vez poniendo algo de matemáticas acá, podemos hablar de la ecuación de los sistemas éticos y jurídicos. Tenemos la capacidad de la razón más de esa autodeterminación que nos hablaba Santo Tomás. Esa capacidad de la razón, esas decisiones propias del hombre más su autodeterminación nos dan una libertad y una dignidad humana. Es algo que nos define como seres humanos. Y esa libertad y esa dignidad también son la base de los sistemas jurídicos y de los sistemas éticos como tal, ¿no? Entonces, como vemos, todo está fundamentado y podemos decir que la base de los sistemas jurídicos es la libertad, la dignidad humana y esto a su vez nace de la capacidad de razón y de la autodeterminación de los seres humanos como tales. En el texto también hablamos un poco de la
aporía fundamental, que es básicamente una paradoja en donde decimos que la libertad es la condición esencial de los derechos humanos. Algunos de estos derechos pueden limitar o restringir ciertas libertades, como hablábamos del caso del estado de excepción, del toque de queda. Recordemos de la época de pandemia en donde ciertas libertades, la libertad de libre movilidad estaba restringida o habían prohibiciones por las noches. Y esta paradoja viene dada porque si estas libertades de manera general, las libertades se restringen, no podríamos tener un derecho vivo, no podríamos tener vivos los sistemas jurídicos y el derecho, ¿no? Porque decíamos la libertad es la base del sistema jurídico, el sistema jurídico me permite restringir las libertades, y si no tengo libertades, pues no tengo sistema jurídico y volvemos a una paradoja, más o menos como la que vemos en la izquierda, que es la paradoja del abuelo. Eh, Dicho esto, podemos decir que la dignidad humana es un principio central en los derechos humanos, que está relacionada la dignidad humana con la libertad, y que la dignidad humana se basa en la idea de que los seres humanos no son el fin en sí mismos, sino meros medios para los fines de otros. Como conclusiones, un poco ya para ir terminando este video, tenemos que la libertad es la condición necesaria y fundadora de los sistemas éticos y jurídicos. Kant fue quien fundamentó esta posición. También existe la idea de que la libertad como fundamento de los sistemas jurídicos desde los derechos humanos es aceptada por muchísimos estudiosos. El profesor lo cita ahí en el texto. Y también podemos concluir que cuando se niega la libertad fundadora, no las secundarias, no las subordinadas, sino las libertades fundadoras, se niega todo el ordenamiento jurídico, y eventualmente esto nos puede llegar a caer en una paradoja, ¿no? La libertad me da la libertad da lugar al nacimiento de un sistema jurídico, el sistema jurídico puede cortar libertades, y las libertades, sin libertad no tenemos derechos no tenemos acceso a un derecho, a un sistema jurídico. Entonces es algo que debemos tener mucho en cuenta. Y finalmente existe una clara diferencia entre las libertades que se encuentran en los ordenamientos jurídicos modernos, libertades subordinadas, y la libertad fundamental, que es en la que se basan esos sistemas. Eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención y espero que tengan una excelente tarde.